Capítulo primero. Un carruaje en la lluvia. Nunca me gustó el sonido de la lluvia cuando caía sobre el tejado del invernadero. Me recordaba demasiado a la espera. A la forma en que el tiempo puede pasar, sin embargo, no avanzar. Aquella mañana de abril, la lluvia llegó con una delicadeza burlona, como si el cielo se hubiese confabulado con el destino para recordarnos, a mi madre, a mis hermanas y a mí, que no teníamos otra cosa que hacer salvo seguir esperando. Esperar una carta. Esperar una visita. Esperar una oportunidad. Me llamo Eleanor Daventry, y nací en un apellido que conoció tiempos mejores. Nuestro hogar, la casa de Avonlea, había perdido parte de sus tierras en el último siglo, y la otra parte la devoraban los acreedores, muy lentamente, como ratas bien vestidas. Mi padre, el difunto Thomas Daventry, fue un hombre correcto, aunque jamás audaz. Y tras su muerte, lo que nos quedó fue un apellido que abría puertas, siempre que alguien más pagara la entrada. Mi madre, Lady Daventry, vivía entre salones perfumados de alcanfor y cartas jamás respondidas. Pasaba las tardes bordando tapices que nadie colgaba, y las noches repitiendo lo mismo. Las hijas hermosas deben casarse antes de que se note que son pobres. Éramos 3 hijas. Y ninguna aún había conseguido casarse. Charlotte, la mayor, tenía la compostura de una estatua romana. Siempre impecable, siempre callada, siempre dispuesta a sonreír en los momentos exactos. Mi hermana menor, Lilibet, era un torbellino de impresiones y caprichos, de poesía improvisada, de risas que a veces eran francas y otras ofensivas. Y luego estaba yo. Nunca fui la más hermosa, ni la más dócil. Mi madre solía decir que pensaba demasiado para una señorita. Eleanor, deberías aprender a decir menos y sonreír más. Las mujeres que piensan asustan a los hombres con dinero. Yo, en cambio, creía que si un hombre con dinero se asustaba por mis pensamientos, lo mejor era espantarlo cuanto antes. Aquel día la lluvia trajo consigo un carruaje. Lo vimos desde el ventanal, descendiendo por la colina como un secreto apurado. Era un carruaje cerrado, con escudo de armas y ruedas cubiertas de barro. Se detuvo ante la verja de hierro forjado, donde el cochero golpeó 3 veces con la aldaba. Sonó como un anuncio. Como una promesa. ¿Esperas a alguien?, preguntó Charlotte, alzando apenas la vista de su bordado. No, respondí. Pero mi corazón, traicionero, ya latía con expectación. El mayordomo, el viejo Humphrey, tardó solo unos minutos en anunciar. Del señor Nathaniel Ascombe, caballero, solicita audiencia. Mi madre se irguió como si le hubiesen devuelto 20 años de vida. ¿Ascombe? ¿El nuevo heredero de la finca de Ayomere? Y él mismo, señora. Viene de parte del vizconde de Brenfield. Hazlo pasar. Y por Dios, Lilibet, ponte los zapatos. Yo, sin embargo, no me moví. Ese nombre lo conocía. No porque lo hubiese oído en sociedad, sino porque lo había leído, muchas veces, en la correspondencia de mi padre. El nombre Ascombe era sinónimo de prestigio militar, conexiones políticas y una fortuna sólida. Pero también de frialdad, distancia y un orgullo bien ganado. Cuando entró al salón, su presencia desmentía todo romanticismo juvenil. Era un hombre alto, de gesto sereno, modales correctos y mirada inquebrantable. No traía sonrisas ni frases encantadoras. Solo un leve saludo y una solicitud. El Lady Daventry dijo, inclinándose. Mi tío, el vizconde, me ha encargado visitar las propiedades de Somersetshire, y Ayomere se encuentra en vuestra vecindad. Consideré que era mi deber presentarme. Deber. Qué palabra tan antipática para una visita. Sin embargo, mi madre no pareció notarlo. ¡Qué honra más inesperada! Tener a un caballero de su estirpe aquí, en Avonlea. Por favor, siéntese. ¿Toma usted té? ¿O vino blanco, quizás? El señor Ascombe aceptó el té sin adornos.
Y durante los siguientes 20 minutos se mantuvo en conversación con mi madre sobre propiedades, vecindarios, la cosecha de cebada y la belleza del campo inglés bajo la lluvia. No dijo nada inapropiado, pero tampoco nada cálido. Observaba todo como quien evalúa una pintura antigua, con interés académico, no emocional. Fue Lilibet quien, sin poder contenerse, preguntó: ¿Qué es usted tan severo como parece, señor Ascombe? ¿O es que la ciudad le ha robado la alegría? Él la miró. Luego me miró a mí, como si buscara una explicación en mi rostro. Prefiero la honestidad a la ligereza, señorita, respondió, con una media sonrisa que apenas alcanzó sus ojos. Pero no teman, tengo mis momentos de debilidad como todo inglés decente. Charlotte tosió para disimular la carcajada de Lilibet. Mi madre palideció. Yo solo lo observé. No porque su comentario me hubiera parecido gracioso, sino porque en ese instante comprendí algo. Aquel hombre decía poco, pero escuchaba mucho. Y no había venido solo a saludar. No. Observaba. Medía. Calculaba. Al cabo de una hora, se despidió con la misma cortesía con la que llegó. Y cuando su carruaje se perdió entre la neblina, mi madre exhaló como si hubiese contenido la respiración todo el tiempo. Ese hombre, dijo, mirando a nosotras. Ese hombre no ha venido a inspeccionar tierras. Ha venido a inspeccionar familias. Charlotte y Lilibet se miraron con complicidad. Pero yo sabía que mi madre tenía razón. El señor Ascombe no había cruzado media Inglaterra por simple cortesía. Su llegada traía consecuencias. Y, de alguna manera que aún no comprendía, la historia de nuestra familia estaba a punto de cambiar. Capítulo 2: El lenguaje de los silencios. Era extraño lo que podía lograr un solo visitante en una casa como la nuestra. Durante años, habíamos vivido en una especie de inercia decorosa, donde los días eran todos una repetición de los anteriores. Y los temas de conversación giraban en torno a asuntos tan anodinos como el color de la lavanda de la colina o el número exacto de candelabros necesarios para un salón decente. Pero tras la visita del señor Ascombe, algo cambió. No de manera inmediata, no con palabras, sino con lo que no se decía. Las costuras del hábito diario comenzaron a abrirse, y yo, sin quererlo, me convertí en una especie de espectadora privilegiada de una obra que recién comenzaba a desplegar su argumento. Durante los días siguientes, mi madre se dedicó a redactar cartas. Muchas cartas. A viejas conocidas de Bath, a tías que hacía años no nos visitaban, y hasta a la esposa del párroco, con quien apenas mantenía una relación educada. Todas con el mismo tono, alegre, inquisitivo, e invariablemente orientado a un solo tema. ¿Qué se dice del señor Ascombe? Mi madre creía en la información como otras personas creen en las reliquias. Para ella, conocer los detalles de un caballero, sus bienes, su círculo de amistades, sus hábitos, era el primer paso hacia cualquier posibilidad matrimonial, fuese para sus hijas o para ganar influencia en las veladas. Yo, en cambio, había comenzado a preguntarme si el señor Ascombe tenía algún motivo real para volver. Y volvió. Una semana después, un nuevo carruaje descendía por la colina. Esta vez sin escudo. Sin anuncio. Sin lluvia. Era una mañana templada, y el cielo tenía esa claridad suave que precede a las estaciones favorables. ¿Otra vez? Y dijo Lilibet, apoyada contra el marco de la ventana. ¿Será posible que venga tan pronto? Mi madre salió del salón con un paso que solo podía describirse como digno y apresurado. Charlotte alisó su falda con la precisión de una doncella en un retrato. Yo permanecí sentada, con un libro abierto, fingiendo interés en una página que no había leído. El señor Ascombe entró, esta vez con un gesto ligeramente más relajado. Y mis disculpas por la inesperada visita, Lady Daventry, dijo con una reverencia. Me preguntaba si la señorita Eleanor tendría disposición para mostrarme el camino al lago de las ruinas. Me han hablado de su belleza, y me temo que no deseo perderme entre los árboles. Por un instante,
El silencio en el salón fue más elocuente que cualquier palabra. Mi madre, tras una pausa casi imperceptible, respondió: Por supuesto. Eleanor estará encantada. Yo no lo estuve. O, al menos, no supe si debía estarlo. Había algo en su forma de hablar, esa calma que no era desprecio, pero tampoco halago, que me ponía en guardia. Pero también había curiosidad. Mucha. Nos encontramos en la entrada trasera, donde el sendero hacia el lago cruzaba un bosquecillo de hayas. Él llevaba guantes de montar y un abrigo de viaje. Yo, una capa ligera que apenas protegía del viento. Ninguno hablaba. «¿Qué es usted más silencioso de lo que esperaba?», dije por fin, cuando ya habíamos caminado 20 pasos entre hojas secas. «¿Y qué esperaba de mí, señorita Daventry?». Una conversación. O al menos una intención de tenerla. Entonces ya la tenemos. Usted espera, yo no cumplo. Y eso, en mi experiencia, es la base de toda relación humana. No pude evitar reír. No porque su frase fuera graciosa, sino porque no sabía cómo responderle sin parecer demasiado impetuosa o demasiado fría. ¿Y siempre es tan esquivo? ¿Y usted siempre tan inquisitiva? Cuando alguien se presenta sin anunciarse y pide una caminata en mi compañía, sí, lo soy. Bien. Entonces le hablaré con franqueza. Vine porque me pareció que usted era diferente. Aquella palabra quedó flotando en el aire como una nota disonante. ¿Diferente a quién? A sus hermanas. A las demás damas que he conocido. No sé si debería sentirme halagada o preocupada. En ninguna de las dos. Solo advertida. El camino nos llevó hasta un claro desde el cual podía verse el lago. El agua reflejaba el cielo, y las ruinas del antiguo pabellón de música se erguían como un recuerdo de tiempos mejores. Era un sitio melancólico, y de alguna forma, perfecto para aquella conversación. ¿Por qué realmente ha venido aquí, señor Ascombe? Él se detuvo, quitándose los guantes con lentitud. Y no lo sé aún. Pero me parece que si no lo descubro, me arrepentiré. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez no fue incómodo. Era expectante. Como si ambos supiéramos que habíamos cruzado un umbral invisible. Durante las siguientes semanas, el señor Ascombe se convirtió en un visitante frecuente. Nunca anunciaba sus llegadas, y nunca se quedaba más de una hora. A veces charlaba con mi madre, otras con Lilibet, a quien parecía encontrar divertida. Pero con quien más hablaba, y con quien más silencios compartía, era conmigo. Me encontraba en los pasillos, en el jardín, en el oratorio vacío. Me pedía opiniones sobre libros, sobre política, incluso sobre la iglesia parroquial. Y, sin decirlo nunca, parecía estar evaluando mi mundo con una precisión que me intimidaba y me atraía a partes iguales. Una tarde, durante una conversación sobre los límites del deber y el deseo, me dijo algo que aún hoy no puedo olvidar. Las mujeres como usted no pueden permitirse el lujo de enamorarse. No mientras el mundo las mire como posesiones. ¿Y los hombres como usted? Nosotros fingimos que el amor no nos toca. Pero lo hace. Siempre lo hace. La diferencia es que a ustedes les cuesta más sobrevivirlo. No supe qué decir. No supe si me había confesado algo, o si me estaba advirtiendo. Pero desde aquel día, mi corazón comenzó a inquietarse de una forma distinta. Y entonces, llegó la carta. Un sobre color marfil, con el escudo de los Fairfax. Una invitación para asistir a una velada en la residencia de Lady Fairfax, en Bath. La carta estaba dirigida a toda nuestra familia. Mi madre la leyó con los ojos muy abiertos. Luego nos miró a las tres con una intensidad nueva. Bath. Allí estará toda la sociedad. Y estoy segura de que Lord Bradley asistirá. Y los Alberley. Y tal vez incluso la marquesa de Bridlington. Charlotte suspiró. Lilibet ya hablaba de vestidos. Pero yo,
yo pensaba en algo distinto. Porque en aquella carta, tan impersonal, tan protocolaria, no había una sola mención al señor Ascombe. Y sin embargo, algo en mi interior me dijo que él también estaría allí. Y que, cuando lo viera de nuevo, nada volvería a ser igual. Capítulo 3. Baile en Vas y máscara sin rostro. Si hay una ciudad donde las apariencias cobran el valor de una moneda y el murmullo de un salón puede sellar destinos, esa ciudad es Vas. No era la primera vez que visitaba aquel conjunto de calles adoquinadas y edificios de piedra miel, pero sí la primera vez que lo hacía con una conciencia tan clara de lo que estaba en juego. Mi madre, por supuesto, se había encargado de repetirlo en cada etapa del viaje. Que nuestras posibilidades, las verdaderas posibilidades, no residían en el campo, sino en las miradas de aquellos que asistían a las reuniones sociales más distinguidas. Recuerda, Eleanor, me dijo, mientras la doncella me arreglaba los rizos en la posada de Milsom Street, una dama no puede dejar que la primera impresión sea la única. Pero si esa primera impresión no es memorable, rara vez hay una segunda. ¿Desea usted que sea inolvidable o simplemente adecuada? Inolvidable, desde luego. Pero sin extravagancia. Elegancia, moderación y una pizca de misterio. A eso aspiraba mi vestido esa noche. Seda color marfil con bordados plateados apenas visibles bajo la luz de las velas. El escote justo lo suficiente para no ser censurable, y los guantes hasta el codo, como dictaba la moda. Charlotte llevaba un vestido azul celeste con mangas hinchadas, y Lilibet, que cada vez parecía más segura en su rol de hermana menor encantadora, lucía un tono coral que le sentaba espléndidamente. Al entrar en la casa de Lady Fairfax, sentí la familiar opresión que se instala cuando se cruza el umbral entre lo privado y lo social. El salón de baile estaba iluminado por cientos de velas suspendidas en arañas de cristal. Los criados servían ponche y vino especiado en bandejas de plata. Un cuarteto de cuerda interpretaba con perfección una gavota de moda. Y entre las figuras que se movían al ritmo de la música, estaban ellos, los observadores. Los caballeros que no bailaban, que no reían, que no buscaban compañía femenina, sino que analizaban. Había en sus ojos algo más que distracción. Era cálculo. Elegían, medían, juzgaban. Y entonces lo vi. No en medio del gentío, sino cerca de la galería, junto a una columna ornamentada, el señor Ascombe, impecable en su levita negra y pañuelo blanco al cuello, conversando con un hombre mayor. Probablemente un pariente lejano de algún noble. No me había visto aún. Y lo confieso ahora, con esa franqueza que solo puede otorgarse a la página, mi corazón se aceleró. Me alejé de mis hermanas, que ya charlaban con dos tenientes de artillería, y avancé hacia la mesa del ponche, fingiendo necesidad de beber algo. Cuando levanté la vista, él ya estaba allí. Señorita Daventry, dijo, con una sonrisa que parecía de complicidad más que de saludo. ¿El ponche es tan necesario como la evasión? Más bien ambos a la vez. Algunas veladas no invitan al entusiasmo desde el principio. ¿Y esta lo ha hecho? Digamos que aún no me ha ofrecido ningún motivo para arrepentirme de venir. Y entonces permítame ser el primero. Me ofreció su brazo, sin pedir el baile, sin anuncio, solo eso, una invitación implícita a compartir el tiempo. Caminamos hacia el invernadero anexo, que Lady Fairfax había decorado con faroles colgantes y orquídeas blancas. Una quietud inusual para un evento tan concurrido. Le sorprendería saber cuántos fingen en una noche como esta, comentó él. No por cortesía, sino por desesperación. Las damas por un futuro, los caballeros por una herencia. ¿Y usted? ¿Qué finge esta noche? En nada. Por eso me alejo del centro del salón. Me volví hacia él. No con timidez, sino con esa curiosidad a la que él mismo me había inducido en nuestras conversaciones pasadas. ¿Y qué busca entonces, si no desea lo que los demás? A alguien que vea más allá de lo que esperan de ella. Y que no tema hablar de lo que desea para sí misma. Sentí, por primera vez, que mis palabras importaban más que mi silueta. Lo que deseo,
respondí, con el pulso aún tranquilo, pero la garganta un poco seca. No puede encontrarse en un salón de baile. No esta noche. Quizás nunca. Él asintió lentamente. Entonces somos dos. Antes de que pudiera añadir algo más, una figura apareció a la entrada del invernadero, un caballero joven, de mirada directa y expresión afable. Disculpad la interrupción. Me preguntaba si esta era la dama que Lord Bradley deseaba conocer. El señor Ascombe tensó apenas la mandíbula. Lord Bradley desea conocer muchas damas, respondió, con una deferencia que rozaba la ironía. Pero desconozco si la señorita Daventry es una de ellas. Me lo han pedido, insistió el joven. Si la dama lo permite, puedo escoltarla de regreso. Aquello no era una simple invitación. Era una elección en forma de pregunta. Y lo supe. Mantuve la mirada en Ascombe. No me gustan los juegos que comienzan con órdenes ajenas, dije suavemente. Pero puedo presentarme si Lord Bradley insiste en hacerme partícipe. Por supuesto, dijo el joven. Él ya ha preguntado por usted 3 veces. Aquello me resultó tan curioso como incómodo. Volví al salón con pasos lentos, sintiendo que, aunque nada había ocurrido entre el señor Ascombe y yo, algo había quedado suspendido en ese invernadero. Lord Bradley resultó ser un hombre alto, atractivo, con un aire de suficiencia que no intentaba disimular. Era ingenioso, pero no sabio, elocuente, pero no sincero. Me habló como si ya me conociera. Como si el mundo entero estuviera allí solo para confirmarle que su destino era poseerlo todo, tierras, fortuna y esposas obedientes. Bailamos 2 piezas. En la primera, me escuchó sin oírme. En la segunda, me habló sin decir nada. Y al final, se inclinó ligeramente. Me atreveré a enviar una nota, dijo. Tal vez podamos continuar esta conversación en un entorno menos tumultuoso. No respondí. No quería responder. Volví a mi rincón del salón, donde Ascombe ya no estaba. Charlotte bailaba. Lilibet reía. Mi madre murmuraba con la tía Clarisa sobre dotes y linajes. Y yo miraba la puerta del invernadero como si aún estuviera allí. Como si el silencio de aquella conversación aún flotara entre las orquídeas. Esa noche, en mi habitación de la posada, abrí la ventana. Baz dormía. Pero en mi pecho, algo se había despertado. No era amor aún. Pero era un hambre. Una necesidad de elegir. De comprender. De ser más que lo que esperaban. Y el nombre de Ascombe resonaba en mi pensamiento como una campana lejana. Capítulo 4. El precio del nombre. No fue la noche, sino el día siguiente, el que me reveló cuánto se había alterado mi equilibrio interior. Aquella mañana, al abrir los ojos, sentí que el mundo se hallaba ligeramente fuera de su eje. Como si la conversación en el invernadero, esa breve intimidad con el señor Ascombe, esa súbita irrupción de Lord Bradley, hubiera reescrito en silencio las reglas de mi pequeño universo. Desayunamos en el salón de la posada, un espacio modesto decorado con papel tapiz de flores marchitas. Mi madre apenas habló. Revisaba, como era habitual, las cartas que llegaban de Londres, hojas dobladas con caligrafía presuntuosa y promesas huecas. Lilibet leía una novela francesa en voz baja y Charlotte, aún con los rizos desordenados de la noche anterior, removía sin entusiasmo su taza de té. Yo, en cambio, no tenía apetito. Me sentía como si el día fuera una sala cerrada y me faltara el aire. La llegada de un sobresellado con cera roja, traído por el mayordomo de Lady Fairfax, no hizo sino confirmar lo que ya presentía. Lord Bradley ya había cumplido su palabra. Mi madre abrió la carta antes que yo pudiera siquiera alzar la mano. Sus ojos brillaron. Dios mío, Eleanor. Una invitación de Lord Bradley para cenar en su residencia privada de Henrietta Street. No es una reunión pública. Es una distinción. Debes responder inmediatamente. ¿Y si no deseo acudir?
No desees tonterías. Una dama de tu posición no rechaza una invitación semejante. Sería una ofensa. Y él es viudo. Riquísimo. Sin herederos. Con propiedades en Somerset, Kent y, según dice la señora Drummond, incluso en el extranjero. Es el tipo de partido que solo aparece una vez cada 10 temporadas. ¿Y qué desea él? ¿Una esposa o un adorno? Desea una Daventry. Y eso, para nosotras, es todo. Guardé silencio. No había modo de explicarle que mi alma se resistía a esa sumisión cortés que ella llevaba como una medalla. Que aunque comprendía el peso de nuestro apellido, yo no estaba dispuesta a entregarme a quien no supiera quién era yo, más allá del linaje o la dote. Pero respondí que iría. Aquella tarde me preparé sin decir palabra. Dejé que la doncella me trenzara el cabello, que seleccionara los pendientes de perlas, que ajustara el corpiño con manos expertas. El carruaje nos condujo hasta Henrietta Street con una puntualidad casi insultante, y cuando Lord Rutledge nos recibió en la entrada de su casa, su porte era el de un rey sin corona. Señorita Daventry, dijo, besando mi mano con afectación. Es un privilegio que Bath raramente merece. La cena fue un desfile de exquisiteces y cortesías. Solo nosotros dos. Una mesa larga con velas que se reflejaban en la plata pulida. Él hablaba con fluidez, pero sin alma. Contaba anécdotas de la corte, de sus viajes, de su última inversión en plantaciones de caña en las Indias Occidentales. Pero no me hizo una sola pregunta sobre mí. ¿Ha leído algo interesante últimamente? Me atreví a decir, en un intento por salir de la conversación sobre alfombras persas. Leer. Ah, no, no. Solo despista. La mente debe estar ocupada en cosas útiles. Las finanzas, por ejemplo, son mucho más reveladoras que las novelas. No añadí nada. Terminé mi sopa en silencio, deseando con todo mi ser no haber venido. Pero aún faltaba lo peor. Cuando pasamos al salón contiguo, me ofreció una copa de jerez. Se sentó frente a mí con las piernas cruzadas y los brazos relajados. Señorita Daventry, comenzó, sé directo cuando un asunto lo exige. Usted es de buena familia, aunque con recursos menguantes. Yo poseo medios y posición. Lo que necesito es una esposa que me represente, que sepa cuándo hablar y cuándo guardar silencio. He pensado en usted. Me quedé inmóvil. No por sorpresa, sino por la audacia de su ofrecimiento, disfrazado de pragmatismo. ¿Y qué espera de esa esposa, exactamente? Lo que espera cualquier hombre sensato. Que no me contradiga en público, que no exija extravagancias. Que me acompañe cuando sea necesario y que se mantenga ocupada cuando no lo sea. A cambio, tendrá estabilidad, respeto y una posición inquebrantable. ¿Amor? Pregunté, sin ironía. Va. Rió. El amor es asunto de jóvenes poetas. Usted y yo no somos tan ingenuos. Esa noche, al regresar a la posada, no dije una palabra. Mi madre, sin embargo, ya celebraba el enlace en su mente. Hablaba del título, de la propiedad, del futuro de mis hermanas asegurado. No veía nada más. Y yo me sentía como una moneda de oro. Brillante, útil, intercambiable. La mañana siguiente me trajo una carta inesperada. El remitente, Lord Ascombe. Señorita Daventry. Permítame robarle un instante del día. Si el viento de Bath no la ha disuadido aún de pasear por sus jardines, me atrevo a sugerirle un lugar discreto. A las 11 en punto, detrás de la iglesia de St. Swithin, donde el sendero del cementerio se curva hacia el norte. Si desea ignorar esta nota, entenderé el silencio. A Ascombe. La carta no contenía promesas. Tampoco explicaciones. Solo la vaga insistencia de alguien que, a diferencia de Rutledge, sabía pedir sin exigir. Y fui. El sendero estaba casi desierto.
La luz del sol atravesaba las ramas desnudas de los árboles como una plegaria muda. Cuando lo vi, de pie junto a la verja de hierro forjado, tuve la certeza de que había venido por la verdad. Y no vine por cortesía, dije, antes que él pudiera hablar. Él lo sé. Asintió con calma. Tampoco yo le escribí por ella. Hubo un largo silencio entre nosotros. Él le ha ofrecido matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Él lo sé. Asentí. Mi madre piensa que debo aceptarlo. Que es lo único sensato. ¿Y usted qué piensa? Que sensato no siempre es sinónimo de verdadero. Ascombe me miró entonces con una intensidad que me atravesó como el frío. Señorita Daventry, ¿sabe usted el precio que tiene rechazar un nombre como el de Ratcliffe? Sí, respondí, apenas un susurro. Pero también conozco el precio de perder el mío. Y entonces, sin tocarme, sin decir mi nombre otra vez, él me ofreció su silencio. Uno que no pesaba. Uno que me sostenía. Y supe que, sin haberlo dicho, sin haberlo querido, estaba comenzando a amarle. Capítulo 5. Las lenguas afiladas de Baz. En esta vida, hay momentos cuya trascendencia no se aprecia de inmediato. Parecen inocuos, simples bifurcaciones del día común, hasta que semanas más tarde uno advierte que fue allí donde se selló la caída o el ascenso. Rechazar la proposición de Lord Ratcliffe fue uno de esos momentos. No hubo escándalo público. No hubo súplica, ni lágrimas, ni cartas incendiadas. Mi negativa fue clara, aunque cortés, y su respuesta, más gélida que el mármol del vestíbulo donde me despidió sin una palabra. Pero el silencio no impide el eco. Y en Bath, todo eco se convierte en rumor. A los 3 días, lo noté por primera vez en los ojos de Lady Meriwether, una mujer que, hasta entonces, siempre me había saludado con entusiasmo exagerado. En nuestro habitual paseo vespertino, la vi cruzar de acera al divisarme. Fingió examinar los guantes de una vendedora, y luego se esfumó entre los toldos con la agilidad de quien huye del escándalo. Luego vino la invitación retirada del té con la señorita Pembroke, que aducía repentinamente migrañas imposibles de creer en una joven tan sana. Más tarde, comenzaron a llegar las miradas lánguidas, los saludos cortados en los salones de música, y hasta un pequeño párrafo mordaz en el Bath Chronicle que, sin nombrarme, aludía claramente a mí. Es sorprendente cómo ciertas jóvenes, aún sin fortuna ni nombre destacado, se permiten desairar títulos nobles en favor de quimeras románticas. Si tales damiselas ignoran su lugar, que no se extrañen al hallar las puertas cerradas. Mi madre, por supuesto, montó en cólera. ¿Y qué hiciste, Eleanor? Por el amor de Dios, ¿qué hiciste? Estábamos solas en el tocador, la luz tenue de la tarde filtrándose por la celosía. Ella temblaba de indignación. Yo, en cambio, solo podía pensar en la serenidad que sentía al salir de aquella casa de Henrietta Street. Había sido como soltar una máscara que me asfixiaba. No podía aceptarlo, respondí. No podía entregarme a alguien que no me conoce, que no me ve como algo más que un apellido noble y un útero fértil. ¿Y qué importa eso? La vida de una mujer no se construye sobre ser vista, Eleanor. Se construye sobre seguridad, respeto, una casa. Te niegas a comprenderlo. ¿Y a qué precio, madre? ¿Una existencia muda, decorativa? Ella cerró los ojos con fuerza. Por un momento, parecía más vieja, más vencida. Tú no lo viviste. No fuiste la esposa de un hombre que te ignoraba en la mesa, que usaba tu dote para emborracharse, que te dejó con 3 hijas y una casa hipotecada. Yo luché para que vosotras pudierais aspirar a algo mejor. Y ahora destruyes todo por un capricho. No respondí. Porque en el fondo, sabía que mi acto había sido tanto un rechazo a Ratcliffe como una herida a su sacrificio. Esa misma semana, Lord Ratcliffe abandonó Bath. Sin despedidas. Sin notas. Solo un anuncio en The Gazette sobre su inminente regreso a Londres, para atender asuntos más serios. Y entonces,
Como si él mismo hubiese firmado mi sentencia, el cerco se cerró. Ya no recibía invitaciones. Las jóvenes apenas me dirigían la palabra. Los caballeros, al verme, inclinaban la cabeza con respeto, pero sin interés. Una mujer que rechaza un título es una amenaza. Una oveja que se aparta del rebaño. Y sin embargo, en medio del aislamiento, Lord Ascombe permaneció. No de manera ostentosa. No me envió flores ni poemas ni paseos en coche. Pero cada vez que acudía al Pump Room, él estaba allí. Si mi madre se alejaba para hablar con alguna conocida, él me ofrecía conversación sobre temas que escapaban a la frivolidad, filosofía, política, incluso pintura. Un día, me preguntó qué pensaba del acto de casarse. ¿En general? Respondí. Sí. ¿Es un fin, un escape, una ilusión? Depende. Para algunas, es el único camino a una vida digna. Para otras, una prisión con cortinas doradas. Para unas pocas, una esperanza. Si se casan por elección, no por miedo. Él asintió. No añadió nada más. No obstante, no todo eran conversaciones discretas y gestos nobles. El peso del rechazo comenzó a arrastrar también a mis hermanas. Charlotte no fue invitada a la velada de los Everley, y Lilibet se enteró, por terceros, de que la señora Westwood la consideraba demasiado cercana a una joven rebelde. Mi madre lloraba por las noches, creyendo que yo no la oía. Hasta que, una mañana, llegó una carta. Una misiva de Londres. Con un membrete oficial. La abrí, creyendo que se trataba de algún pariente lejano. Pero las primeras palabras bastaron para hacerme enrojecer de incredulidad. Señorita Daventry. Por recomendación del vizconde Claymore y la señorita Harrington, me atrevo a invitarla a pasar una temporada en nuestra residencia de Richmond Park. Lady Arabella Fairfax. La misma dama que, años atrás, había sido íntima de mi madre en su juventud, y que luego se había retirado de la sociedad tras un matrimonio escandaloso. Según los rumores, había enviudado ricamente y vivía ahora como una reina sin corte. Mi madre se quedó sin palabras. Y yo supe, sin lugar a dudas, que ese papel podía ser mi tabla de salvación. Una forma de alejarme del cuchicheo de Bath, de salvar la reputación de mis hermanas, de empezar de nuevo. Acepté, con manos temblorosas. Pero antes de partir, ocurrió algo que cambiaría todo. Fue una tarde brumosa. Charlotte y yo paseábamos solas, envueltas en capas de lana. Cruzábamos por los jardines reales cuando lo vi, Lord Ascombe, con su abrigo oscuro, el sombrero ladeado, la mirada fija en el lago helado. ¿Puedo acompañarlo? Pregunté. Él se volvió. Sonrió. Siempre. Caminamos unos minutos en silencio. Luego me detuve. Me voy a Londres, dije. Lady Arabella me ha invitado. Él pareció sorprenderse. ¿Por mucho tiempo? Y no lo sé aún. Otra pausa. De entonces, no debo retrasarme. ¿Retrasarse en qué? Ascombe clavó los ojos en los míos. Su voz no fue impulsiva ni dramática. Fue clara. Precisa. En pedirle que no se olvide de mí. Que no piense que porque no tengo un título ni una herencia, no puedo ofrecerle una vida digna. Una vida sincera. No tengo aún todo lo que desearía, pero lo que tengo, se lo entregaría sin condición. Mis labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Él prosiguió. No le pido una respuesta ahora. Solo que sepa que la elección de Ratcliffe fue valiente. Y que hay quienes, como yo, la ven no como una locura, sino como el acto más admirable que haya presenciado. Y con una inclinación de cabeza, se alejó. Yo permanecí allí, sintiendo por primera vez en semanas que el corazón, lejos de haberse deshecho en el escándalo, palpitaba más fuerte que nunca. Capítulo 6. La ciudad de máscaras. El carruaje crujió al atravesar el umbral de la casa de Richmond Park,
y con cada golpe contra el camino empedrado sentí cómo se alejaba de mí el humo gris de Bath y su aire viciado de rumores. Londres se extendía ante mí con sus calles laberínticas y sus fachadas imponentes, pero fue la casa de Lady Arabella la que de inmediato me atrapó. Un caserón antiguo, cubierto por la yedra y custodiado por árboles centenarios, que parecía guardar secretos en cada rincón de sus muros. Al entrar, fui recibida por la propia Lady Arabella, una mujer que más allá de sus años y el halo de misterio que la rodeaba, me pareció una fortaleza andante. Señorita Daventry, bienvenida. Su madre hizo bien en enviarla, dijo con una voz firme, pero cálida. Aquí hallará la paz que Bath le negó. Su mirada, sin embargo, no era de consuelo simple. Tenía la dureza de quien sabe demasiado de las apariencias y sus traiciones. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y nueva vigilancia. Lady Arabella, la anfitriona, mantenía una estricta etiqueta, pero la política social de Londres era un tablero infinitamente más complejo que el de Bath. La nobleza, los nuevos ricos, los intelectuales, las damas solteras y los caballeros con pretensiones formaban un mosaico donde un paso en falso podía significar la ruina o el ascenso. Fue en uno de los salones de Richmond Park donde conocí a Sir Edmund Carlyle, un caballero de mirada intensa y modales exquisitos, que parecía observarme con una mezcla de interés y precaución. Mi madre me ha hablado de usted, dijo al presentarse. Y debo admitir que esperaba encontrar una joven más complaciente con las convenciones. No supe si aquello era un reproche o una invitación. Pero respondí con la verdad que me guiaba. Y no he venido a complacer, Sir Edmund. Solo a encontrar un lugar donde ser yo misma. La verdad, sin embargo, era un lujo escaso. Los salones de Lady Arabella eran escenario de alianzas, conspiraciones y amistades frágiles. En una conversación, una dama hizo alusión a mis días en Bath, con ese fino veneno que solo las damas de alta cuna saben aplicar. Y dicen que la señorita Daventry tiene un espíritu indómito, casi una afrenta para nuestra sociedad, murmuró, y las otras rieron con cortesía. Lady Arabella me miró de reojo, como quien dice aguanta. Pero la peor parte estaba por venir. Una tarde, mientras repasaba la correspondencia, una carta anónima fue deslizada bajo la puerta de mi habitación. La abrí con el pulso acelerado. No todas las jóvenes con ambición son dignas de confianza. Cuidado con quien se acerca a Lady Arabella, pues hay quienes buscan derribarla y, con ella, a quienes protege. El mensaje no estaba firmado. Pero bastó para entender que mi llegada había removido viejos fantasmas y rivalidades ocultas. En las semanas siguientes, no solo los murmullos, sino también las miradas desconfiadas, los silencios abruptos en medio de las reuniones, y los accidentes casi imperceptibles, como la pérdida de una invitación o el retraso de una noticia, comenzaron a rodearme. Y entonces, llegó la noticia que nadie esperaba. Mi madre había sufrido un colapso nervioso. Los rumores sobre mis decisiones y la ruina de nuestra familia habían calado hondo en su salud. El peso de la distancia me hizo sentir más sola que nunca. Pero entonces, en un encuentro privado con Lady Arabella, ella me ofreció una llave para el futuro. Eleanor, la sociedad no es un enemigo, sino un juego. Y solo quienes aprenden sus reglas pueden cambiar el destino que les toca. Londres puede ser una prisión o un palacio. Todo depende de cómo uses las piezas que tienes. Con esas palabras, sentí cómo se encendía una chispa dentro de mí. No había más lugar para la indecisión. O luchaba por mi sitio en aquel mundo implacable, o me hundía en el olvido. Esa misma noche, tras recibir la carta anónima, me atreví a bajar sola al salón de música, con la esperanza de que el piano calmara las palpitaciones de mi pecho. La casa dormía, o eso creía yo. Las velas chisporroteaban bajo la luz del candelabro, y mis dedos apenas alcanzaron a rozar las teclas cuando oí voces bajas provenientes del invernadero contiguo. Me acerqué en silencio, guiada por un impulso que no supe contener. La voz de Lady Arabella se oía clara y serena, como siempre. Pero la que le respondía me erizó la piel. No puedes protegerla para siempre, Arabella.
Esa niña es un escándalo latente. Su sola presencia despierta sospechas. ¿Qué crees que dirán cuando sepan que has puesto tus esperanzas en la hija de un arruinado? La voz era la de Sir Edmund Carlyle. Y no me hables de esperanzas, Edmund, replicó ella con un tono de advertencia. Eleanor tiene algo que ni tú ni yo tuvimos jamás, el valor de no fingir. No la subestimes. Si le cierran las puertas, encontrará la forma de abrir ventanas. ¿Y si ella es quien las rompe todas? Preguntó él, con un dejo de amargura. No me mires así, Arabella. Lo sabes tan bien como yo. Eleanor Daventry no pertenece aquí, aún. La conversación me cayó como un balde de agua helada. El mismo hombre que me había tratado con cortesía y atención, el mismo que parecía ver en mí a una igual, hablaba ahora de mí como si fuera una carga, una amenaza. No supe si fue desdén o miedo lo que dominaba sus palabras. Pero sí supe algo con certeza: en esta ciudad, nada era lo que parecía. Volví sobre mis pasos, cada uno más pesado que el anterior. La música había muerto en mi garganta. Y por primera vez desde mi llegada, comprendí que no bastaba con sostenerse erguida. Había que aprender a bailar en medio del fuego. Capítulo 7. Bajo el cristal de los candelabros. Las invitaciones a los salones más ilustres de Londres no llegaban por cortesía, sino por cálculo. Una aparición en el lugar correcto, con el vestido adecuado y el apellido ligeramente lavado de escándalo, podía cambiar el curso de una existencia. Así lo entendí al recibir la invitación de Lady Radcliffe. El papel, blanco como una promesa, llevaba un lacre azul oscuro con un escudo que evocaba más siglos que cariño. Lady Arabella la sostuvo entre sus dedos como quien sopesa un arma. «Asistirás», dijo sin mirarme. «No para complacer, sino para observar. Este será tu primer campo de batalla, Eleanor». Los salones Radcliffe eran vastos como un templo, iluminados por hileras de candelabros que convertían cada sombra en un susurro, cada gesto en una declaración. Había en el aire una tensión que no nacía del amor, sino del poder. Las mujeres reían con las bocas, pero hablaban con las cejas. Los hombres cortejaban como soldados bajo vigilancia. Llevaba un vestido gris perla, sobrio pero elegante, que Arabella había mandado confeccionar con tela italiana. Mi cabello, recogido con peinetas de marfil, no ocultaba ni la determinación de mis ojos ni el temblor de mis manos. Los primeros minutos transcurrieron entre reverencias, saludos comedidos y la repetición constante de mi nombre, como si debiera recordárselo al mundo para no olvidarme a mí misma. Fue allí donde me reencontré con Sir Edmund Carlyle. «Señorita Daventry», dijo, con una sonrisa que intentaba disfrazar la sorpresa. «Veo que ha decidido entrar de lleno en la escena». «¿Y no es eso lo que se espera de una joven en busca de redención?», repliqué. Él bajó la voz y se inclinó hacia mí, pero no en ternura, sino en advertencia. «Esta casa no es un lugar seguro. Lady Radcliffe no invita a cualquiera. Ella examina. Escoge. Desecha». «Pues entonces espero no decepcionarla», dije con frialdad, y lo dejé allí, con la palabra a medio tragar. El verdadero conflicto, sin embargo, surgió durante el baile. Lady Georgiana Radcliffe, la hija única de la anfitriona, era una criatura tallada en mármol, bella, intocable, destinada a un matrimonio brillante. Me observó como quien mide una amenaza. «Se dice que usted es excéntrica, señorita Daventry. ¿Es cierto que declinó la propuesta de Lord Gadwin en Bath por considerarlo indigno?» «No decliné por indignidad», respondí, «sino por falta de afecto. Me pareció motivo suficiente». «Una mujer sin fortuna no puede permitirse tales fantasías», dijo con una sonrisa gélida. «Una mujer sin libertad, tampoco». El comentario circuló entre las presentes como una ráfaga de aire helado. Algunas rieron, otras miraron a Lady Georgiana, esperando la reacción que nunca llegó. Solo la madre de la joven, desde la otra esquina del salón, fijó sus ojos en mí con una expresión que no supe descifrar.
quizás desdén, quizás curiosidad. El momento culminante de la noche llegó cuando un joven caballero, Lord Nathaniel Ascroft, pidió mi mano para bailar. Era alto, de complexión delgada pero elegante, y con una expresión que oscilaba entre la ironía y la melancolía. Sus modales eran irreprochables, pero sus palabras cargaban con un filo que solo el dolor puede afilar. Me han dicho que usted no baila por cortesía, sino por desafío, dijo mientras me guiaba al centro del salón. Depende del adversario, respondí. ¿Y si no soy adversario, sino testigo? Entonces baile, milord. Y observe bien. Y bailamos. No como dos piezas en un tablero, sino como dos secretos que se rozaban sin nombrarse. La música se alzó y giró en torno a nosotros como un vendaval contenido. A veces nuestras miradas se cruzaban, otras veces rehuían. Había en él algo roto. Y en mí, algo dispuesto a romperse si era necesario. Al final de la velada, cuando los últimos invitados se despedían, Lady Radcliffe me llamó a solas al jardín de invierno. Ha sido interesante, señorita Daventry. ¿Lo suficiente como para ser invitada nuevamente? Pregunté. Lo suficiente como para saber que debe tener cuidado, dijo. Las damas de su Temple pueden ser admiradas, pero rara vez perdonadas. Nos miramos por un largo instante. Su voz era suave, pero lo que no dijo retumbó más que sus palabras. Aquella noche, al volver al carruaje, supe que ya no era la misma joven que había llegado a Londres huyendo del escarnio. Ahora era alguien dispuesta a enfrentarlo con la cabeza alta, incluso si me costaba el cariño, la aceptación o el corazón. Capítulo 8. Las raíces de la vergüenza. Las cartas comenzaron a llegar con la regularidad de un juicio. Primero, una misiva de mi tía Augusta, desde York, escrita en un tono entre lo inquisitivo y lo acusatorio. En ella se lamentaba, sin demasiada sutileza, del lamentable espectáculo que había dado su sobrina menor en casa de los Radcliffe. Hablaba de mi vestido, de mi risa, de mi osadía al responder a Lady Georgiana como si una Daventry pudiera permitirse tales licencias. Luego, otra carta, más fría, más breve, llegó de parte del administrador de la antigua propiedad de mi padre en Hertfordshire. Informaba, con una caligrafía precisa y sin emoción, que un acreedor del pasado había vuelto a reclamar su deuda, una deuda que podría arrastrar consigo lo poco que quedaba de la casa Daventry. Me encerré con ambas cartas en la biblioteca de Arabella, apretándolas contra el pecho. El apellido que durante tanto tiempo había intentado proteger era también el peso que arrastraba como un grillete. No bastaba con rehacerme, debía reparar también los pecados que no eran míos. Lady Arabella me encontró allí, en la penumbra. ¿Has oído hablar del conde de Blackmore? Preguntó sin rodeos, sentándose frente a mí. Asentí. Todo Londres hablaba de él. Era uno de los hombres más poderosos del Parlamento, viudo, sin hijos, y dueño de una fortuna suficiente como para comprar la voluntad de varios ministros. Te ha observado en la velada Radcliffe. Dice que le recuerda a su difunta esposa, continuó Arabella, como si estuviera comentando el clima. Y ha preguntado si estarías dispuesta a asistir a una cena íntima en su casa. Solo estarán él, su hermana viuda, y tú. ¿Y qué esperas que saque de ello? Pregunté, sin poder ocultar la amargura. Una proposición, si juegas bien tus cartas. Y con ella, la salvación de tu apellido. ¿Una proposición de matrimonio? Una alianza. Llámalo como quieras. Pero asegúrate de entender lo que representa. Esa noche no dormí. Las sombras de la habitación parecían susurrar el nombre de mi padre, arrastrándolo por los pasillos del tiempo como una culpa heredada. Cerré los ojos y recordé una tarde en la que, siendo niña, lo sorprendí quemando cartas en el despacho. Decía que había hombres que podían destruirte con la tinta, y otros que preferían hacerlo con una copa de vino en la mano. Ahora comprendía a qué se refería. La cena en casa del conde de Blackmore fue tan sobria como lujosa. El conde era un hombre alto, huesudo,
con ojos de ave rapaz y una voz que parecía deslizarse por los muros como un eco de siglos. Su hermana, Lady Beatrice, me examinó de arriba abajo, como quien busca fisuras en una joya prestada. Durante la cena, no se habló de afecto. Ni una sola palabra sobre el corazón. Todo giró en torno a conveniencia, alianzas, herencias, títulos. Londres en su forma más pura. «Usted es lista, señorita Daventry», me dijo el conde al final de la velada. «Más de lo que su linaje permite. Y si acepta lo que le propongo, tendrá algo que muy pocas mujeres consiguen: seguridad». ¿Y qué pierdo a cambio? La ilusión de que puede elegir libremente. Volví a casa con las manos heladas y el alma encallada en una encrucijada. Arabella me esperaba junto al fuego, con una copa de jerez en la mano. ¿Y bien? ¿Quién paga cuando una mujer acepta la seguridad?, pregunté. ¿Ella o las generaciones que la siguen? Depende de cuánto esté dispuesta a perder, dijo sin parpadear. Las cartas siguieron llegando. Esta vez, de parte de un primo lejano de los Daventry, un tal Alfred Mortimer, quien aseguraba tener pruebas de que mi padre había sido víctima de un engaño financiero por parte de un socio desaparecido, el barón Avery. El mismo que ahora proponía casar a su nieto con Lady Georgiana Radcliffe. La traición no era un acto. Era una herencia. El escándalo, si estallaba, arrastraría consigo a media aristocracia. El apellido Daventry estaba atado a los secretos de otros. Y ahora, me encontraba en medio de una red donde cada hilo era un chantaje, una alianza disfrazada de cortesía. Arabella me entregó un papel esa misma tarde. Era un mapa de relaciones, casas, nombres, vínculos políticos, deudas pendientes. Parecía una red de telaraña. En el centro, un punto marcado con tinta roja: Eleanor. Y no se trata de bailar bien, querida, susurró. Se trata de saber quién pisa el ritmo. Y quién dicta la música. Esa noche, por primera vez, no lloré. Me senté frente al espejo, me solté el cabello, y decidí que no iba a huir del juego. Pero tampoco iba a jugar como ellos. Iba a reescribir las reglas. Capítulo 9: El eco del apellido. Hertfordshire. El campo olía a nostalgia, pero no la dulce, sino la que raspa los costados del alma. Volver a la casa de mi infancia fue como entrar en un sueño a medio morir. Los muros seguían en pie, aunque cubiertos de musgo y abandono. Las ventanas lloraban el polvo de los años, y las puertas, aunque aún colgadas de sus goznes, crujían como si se quejaran de mi regreso. La entrada principal no estaba cerrada. Nadie esperaba a una Daventry, no en estos tiempos. Avancé por el vestíbulo, reconociendo con cada paso los fragmentos rotos de un pasado que me había jurado no mirar de frente. El retrato de mi padre colgaba torcido, como si incluso su imagen hubiese perdido el equilibrio tras su caída. Vaya, vaya, pensé que jamás te atreverías a volver. La voz, seca como papel antiguo, venía desde el salón. Lord Percival Daventry. El hermano mayor de mi padre. El hombre que no asistió al funeral. Que no envió carta, ayuda, ni palabra alguna desde la caída. Pero ahora, allí estaba, de pie, apoyado en su bastón de roble, con la misma mirada que recordaba de niña, dura, severa, cortante. No vine por nostalgia, respondí sin temblor. Vine por respuestas. ¿Y crees que yo las tengo? Sé que las tienes. Nos sentamos uno frente al otro, separados por una mesa que alguna vez sirvió para banquetes y ahora estaba cubierta de papeles, cartas y copas vacías. Percival sirvió brandy para sí mismo, sin ofrecerme. No me ofendí. Tu padre no era un mártir, Eleanor. Era un idealista estúpido. Y era tu hermano. Y por eso lo desprecio más, dijo, bebiendo de un trago. Lo criaron para administrar el apellido, no para apostar la herencia en proyectos filosóficos y amistades de salón. ¿Por eso lo dejaste caer? El silencio se hizo espeso.
Lo dejaste solo. A ti sí te habrían escuchado en el Parlamento. A ti te habrían concedido tiempo para pagar. ¿Por qué no lo defendiste? Porque él eligió hundirse con su orgullo antes que aceptar mis condiciones. ¿Qué condiciones? Que se diera la mitad de la propiedad a mi hijo. A tu primo Edward. Y que tú te comprometieras con el heredero de los Greystone. Me levanté de golpe. ¿Querías comprar la salvación de nuestra casa vendiéndonos como piezas de ajedrez? Quería asegurarme de que el apellido Daventry sobreviviera. Que no quedara en manos de un romántico delirante ni de una niña caprichosa. ¿Y qué hiciste en su lugar? ¿Lo dejaste en la ruina y a mí a la merced de los buitres? Te dejé libre, dijo con una sonrisa amarga. Libre para cometer tus propios errores. Como lo hizo tu padre. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era rabia. Una furia contenida que había dormido años bajo la piel y ahora se abría como un río desbordado. Yo creí que el apellido era una carga. Pero no. El verdadero peso es el silencio de los que pudieron salvarnos y eligieron mirar hacia otro lado. ¿Y qué vas a hacer ahora, muchacha? ¿Llevar mi nombre a los periódicos? ¿Denunciarme en los bailes? ¿Desafiar el sistema que nos hizo Daventry? No, dije, acercándome a él hasta que nuestras miradas se cruzaron. Voy a reconstruirlo. Pero no para ti. Ni para el recuerdo de mi padre. Lo haré para mí. Él se echó a reír, seco, breve. Entonces que Dios te ampare, Eleanor. Porque el apellido que llevas está maldito. Y en este país, las mujeres que intentan corregir la historia no suelen terminar bien. Entonces tendré que ser la excepción. Salí de la casa sin mirar atrás. El viento del campo soplaba con fuerza, y por primera vez no sentí miedo, sino determinación. No tenía aliados, ni fortuna, ni un apellido limpio. Pero tenía algo más fuerte, la certeza de que no me rendiría. Y eso, en tiempos como estos, era el arma más peligrosa. Capítulo 10. La herencia del nombre. Hay una quietud particular que solo se alcanza cuando se ha sobrevivido al ruido. No me refiero al silencio de una casa vacía ni al murmullo constante del campo tras la lluvia. Hablo del sosiego que se instala en el pecho cuando una ha dejado de pedir permiso para existir. Esa mañana, cuando abrí las ventanas de la nueva ala este de la casa Daventry, sí, mía otra vez, reconstruida piedra a piedra, supe que había llegado al final de algo. No un final doloroso como los que llenaron mis primeros años de adulta. No. Esta vez era un final suave, como la última nota de una melodía bien tocada. No anunciaba vacío, sino comienzo. Habían pasado casi 3 años desde que retorné a Hertfordshire por mi cuenta. 3 años desde que desenterré secretos familiares, rechacé alianzas ruinosas y me enfrenté a los cimientos podridos de un apellido que muchos daban por muerto. Pero yo no había venido a enterrarlo. Vine a exhumarlo. Y a devolverle su dignidad. Los árboles del jardín estaban en flores a primavera. El cerezo del patio norte, que alguna vez lloró hojas secas ante la bancarrota de mi padre, ahora rebosaba de vida. Las niñas de la escuela local, la que fundamos con la señorita Marigold, mi vieja institutriz, reían y jugaban bajo su sombra cada jueves. Venían a aprender no solo letras, sino independencia. Aprendían que la inteligencia no era privilegio de los hombres. Que una mujer instruida podía tejer su destino sin hilo prestado. Fue allí, un jueves cualquiera, donde vi a Silas Thornbridge por última vez antes de su viaje a Escocia. Vino a despedirse con una flor entre los dedos, una dalia roja, y una pregunta en los ojos que nunca formuló en voz alta. Yo no respondí. No porque no supiera la respuesta, sino porque por primera vez en mi vida no sentí la urgencia de complacer a nadie. Silas partió con dignidad. No hubo promesas, ni llantos. Solo respeto. Y gratitud. Me amó sin ataduras. Y por eso, quizás, fue el único hombre que de verdad me hizo sentir libre.
Lord Cedric Langford, por su parte, fue elegido miembro del Parlamento y no volvió a escribirme. Su amor por el discurso superó, con justicia, su amor por cualquier mujer. Le admiré, pero nunca lo necesité. En cuanto a mi tío Percival, lo último que supe de él fue que enfermó del corazón y dejó todo en manos de su hijo Edward, quien escribió recientemente para ofrecerme ayuda con la gestión de las tierras del sur. Le respondí agradeciendo su cortesía, pero no acepté. La nueva finca, con su escuela, sus campos rotativos, sus pequeños trabajadores y sus frutos maduros, era mía. Mi herencia. Mi carga. Mi elección. Un día de junio, mientras inspeccionaba las obras del nuevo taller de encuadernación, un proyecto impulsado por la señorita Greaves, una de mis alumnas más prometedoras. Fui interrumpida por una joven que corría con una carta entre las manos. Era del editor de The London Gazette. Me informaba que, tras años de silencio, se había publicado un artículo sobre mujeres rurales que reconstruyen la economía local. Y allí estaba mi nombre. Eleanor Daventry. No como hija de un vizconde arruinado. No como sobrina de un lord avaro. No como prometida de nadie. Sino como mujer. Como directora de una escuela, reformadora agraria y mecenas local. Como señora de sí misma. Esa noche, al escribir en mi diario, las palabras salieron solas. He llegado más lejos de lo que mi apellido jamás soñó. No soy rica. No soy poderosa como las damas que desfilan por Londres con sus collares de perlas y sus apellidos sin mácula. Pero soy libre. Mi nombre ya no es un chiste contado en los salones. Es una firma al pie de documentos reales. Es un susurro respetado en el consejo local. No me casé para salvarme. No me humillé para sobrevivir. Lo logré, no pese a ser mujer, sino precisamente porque lo soy. Y seguiré adelante. Para que el apellido Daventry no vuelva jamás a depender del apellido de un hombre. Ni de su permiso. Aquella última frase la subrayé 2 veces. El retrato de mi padre aún cuelga en el nuevo salón, restaurado, enmarcado en ogal. A veces lo miro y no sé si me aprueba o se siente derrotado. Pero ya no busco su aprobación. Solo su memoria. La casa Daventry ha vuelto a ser un hogar. No de lujo, sino de voces. Voces de mujeres, de niñas, de risas que no piden permiso. De decisiones que no pasan por la alcoba ni por la dote, sino por la voluntad. Y así termina este relato. No con fuegos artificiales ni alianzas nobiliarias. Sino con paz. Con propósito. Y con la certeza de que el mayor triunfo no es ser admirada. Es ser auténtica. Y eso, en los tiempos que corren, vale más que un título.